Me acompaña, como lo dijimos, Aldana Denis. Y antes que nada, gracias, Aldana, por charlar un ratito con nosotros. ¿Me escuchás? Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. No, bueno, mira, decía un poco, para graficar la charla que vamos a tener con vos, que ustedes hicieron un laburo bastante interesante en función de lo que tiene que ver con el empleo, ¿no? Comparativo con prepandemia, inclusive con meses anteriores, pero explícame vos un poquito mejor, porque veo que hay datos que muestran un crecimiento notorio del empleo en este último, creo que es hasta julio del 23, y bueno, un poco que lo expliques vos en cuanto a que yo entendería, si hay mucho empleo, no tendría que haber inconvenientes económicos, pero esto no es tan así, ¿no? Bueno, sí, efectivamente nosotros desde CEPA ya hace muchos meses que hacemos un informe donde analizamos la evolución del empleo registrado privado, es decir, el empleo formal en el sector privado, y venimos viendo ya 36 meses de crecimiento sostenido de esos puestos de trabajo. En particular, nosotros en el informe hacemos un raconto de cómo fue la evolución después de la doble crisis de empleo que atravesó Argentina. En primer lugar, con la crisis del gobierno de Cambiemos, que significó la pérdida de alrededor de 277.000 puestos de trabajo en Argentina. Luego vino la pandemia, que significó la destrucción de 195.000 puestos de trabajo, y a partir de ese piso, que se dio más o menos en julio de 2020, Argentina comienza un sendero de crecimiento del empleo registrado privado, que hoy alcanza una creación neta de los puestos de trabajo perdidos en la pandemia de 413.000 puestos de trabajo. Esto es muy importante en este análisis, pensar lo que decías vos hace un ratito, una cuestión, un fenómeno particular de crecimiento del empleo registrado privado con un estancamiento del poder adquisitivo de los trabajadores, el famoso fenómeno de los trabajadores pobres, del que ya se viene hablando ya hace algún tiempo, donde vemos que la caracterización del mercado laboral toma relevancia la parte cualitativa, la calidad de ese empleo, el poder adquisitivo de los salarios, el nivel de los salarios, y no ya tanto la dificultad de la creación de empleo. Efectivamente, estamos viendo creación de empleo, ahora la discusión pasa por el poder adquisitivo de esos salarios, por la calidad de esos trabajos, la formalidad, etc. Así que hay una cuestión muy importante, es un fenómeno, si se quiere, nuevo para la realidad económica argentina, y donde toma especial relevancia las propuestas que hay en materia electoral en relación a ello. Nosotros vemos... Sí, perdón. A ver, yo quería preguntarte, porque el informe de usted está basado en el empleo privado, porque mucho se habla acerca de, los empleos, o sea, lo que tiene que ver con la informalidad no está evaluado en este informe, pero también es cierto que se deja de lado o no, digamos, o no sé cuál es la mirada, en función de aquellos empleos que tienen que ver con el Estado, digamos, ¿no? ¿Cómo es esta situación? ¿Están involucrados dentro de este informe o no? No, el informe aborda solamente los puestos de trabajo registrados en el sector privado, y entendemos que es una forma también de dar cuenta y dar herramientas para esta discusión que siempre se plantea de que cuando crece hay sectores que plantean que el crecimiento del empleo siempre está asociado al crecimiento del empleo público y demás. Hay una cuestión, una discusión abierta en ese sentido. Lo que muestra este informe es que el crecimiento del empleo se está dando en el sector privado de la economía, que está impulsado por el sector de la construcción, por el sector de la industria, por el sector de las inmobiliarias. Entonces es muy importante ahí remarcar que tiene que ver con el empleo registrado del sector privado. Después desde CEPA tenemos un informe también donde analizamos ya, si se quiere, la situación de informalidad de los trabajadores. Sabemos que ese no es el universo total de trabajadores en Argentina, que hay un gran sector de los trabajadores que se encuentran en la informalidad, otro sector que se encuentra en el sector público, pero en particular acá analizamos el sector privado para mostrar esta relación, si se quiere, entre la actividad económica y la creación de empleo, que en el último tiempo muestra un fenómeno particular, y es que en los últimos meses hubo un amesetamiento de la actividad económica que se dio en consonancia con un crecimiento del empleo registrado privado. Así que, volviendo un poco a lo que planteaba al principio y en materia de esta discusión electoral que se plantea alrededor del mercado laboral, vemos que hay muchos enfoques o propuestas de campaña que hablan de flexibilización laboral para generar empleo.
Es llamativo este planteo, en tanto la creación de empleo está sucediendo. Aún sin ningún tipo de flexibilización, tal cual. Exactamente. O sea, no tendría demasiado sentido algún tipo de flexibilización si hay crecimiento. Lo que decías también en el informe, digamos, hace una discriminación por sector, ¿no es cierto? Y vos lo mencionabas recién. Uno de los sectores que más ha crecido es la construcción, pero también es cierto que en este último tiempo la construcción ha disminuido, digamos, ¿no? O sea, aportó muchos laburantes, pero a la vez también está en baja por estos días. Bueno, al menos... efectivamente, en el último mes, si bien no registró un crecimiento, te diría que casi del 0,0% en los datos del último mes que están disponibles, es uno de los sectores que impulsó el proceso de recuperación después del piso de la pandemia, con un crecimiento, si no me equivoco, alrededor del 47% después de ese piso. Lo mismo pasa con el sector de la industria. Es importante remarcar este punto porque es uno de los sectores que creo, entendemos, está en disputa en estas elecciones, cuál va a ser el proyecto económico en relación a la industria. Ahí es importante remarcar que una de las cuestiones principales en torno a la discusión de la industrialización argentina tiene que ver con la generación de empleos que ese sector genera, y es casi todos los meses uno de los sectores que mayor aporte hace al crecimiento del empleo. A ver, ¿son acordes los...? Bueno, no sé si hay un análisis de esto, pero hay crecimiento, pero en cuanto al salario, digamos, ¿cómo repercute o cómo implica, digamos, en este informe? Porque quizás volvemos a lo que planteaba al principio, digamos. Hay mucho empleo, pero, no sé, sueldos bajos. Sí, creo que el fenómeno que se está dando en ese sentido es creación de puestos de trabajo, creación de empleo, es decir, Argentina no tiene una desocupación masiva como ha ocurrido en otras etapas de la historia argentina. De hecho, la tasa de desocupación es una de las más bajas en los últimos 20 años. Te diría que el 6,2% está ya a niveles de lo que era 2015. Una tasa de desocupación baja, pero en consonancia con salarios que están bajos o que no han logrado recuperar la pérdida de poder adquisitivo. Los trabajadores y las trabajadoras en Argentina entre 2016 y 2019 perdimos alrededor de 20 puntos de poder adquisitivo, y en los últimos años ese poder adquisitivo no se logró recuperar, no se ha logrado recuperar esos 20 puntos de poder adquisitivo, y estamos más o menos 2 o 3 puntos por debajo de ese promedio de 2019. Es decir, todavía queda un largo camino de recuperación de poder adquisitivo más allá de la creación de empleo. O sea, habría que hacer mayor foco en eso y no tanto en la flexibilización, calculo yo, digamos, ¿no? Porque me parece que la flexibilización en este sentido no tiene mucho sentido. Exactamente, el punto está fundamentalmente en cómo se va a recuperar ese poder adquisitivo, sobre todo porque cuando se habla de flexibilización, lo dice el espacio de Juntos por el Cambio, cuando habla de la normativa laboral, los convenios colectivos de trabajo, la negociación colectiva, lo dice La Libertad Avanza, e inclusive el propio candidato de La Libertad Avanza habló contra del salario mínimo vital y móvil, dice que es distorsivo para el funcionamiento del mercado laboral, etcétera. Llama la atención ese planteo, en tanto no está planteada la discusión en términos del gran problema que atraviesan los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con el poder adquisitivo. El salario mínimo funciona como un piso más allá del cual no debería cobrar ningún trabajador. Obviamente sabemos que eso efectivamente sucede en aquellos sectores que están por fuera de la formalidad. Pero volvemos al mismo punto, en que en todo caso la discusión tiene que ver con la calidad del empleo y no tanto con la generación. En ese crecimiento que planteas también hacen un informe y también un estudio en las distintas provincias, y el panorama es bastante parecido en varias de las provincias, con ese crecimiento de creo que 0,5% o 5%, pero hay algunos que no, digamos, no alcanzan eso. El caso, yo veía en el mapita la provincia de Tucumán, creo, ¿no? Que, digamos, ha decrecido, o sea, no ha estado al mismo nivel que la mayoría de las provincias. Exactamente, sí, 23 de las 24 provincias ya se encuentran con niveles de empleo superiores a los de la prepandemia, la mayoría con crecimientos superiores al 5%. La única provincia que hasta el momento no recuperó los niveles de prepandemia es Tucumán, y después tenemos provincias
como el caso de, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no recuperó los puestos de trabajo perdidos durante la crisis de Cambiemos. Sí recuperó los puestos perdidos durante la pandemia, pero todavía no se encuentra. Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Mendoza son dos de las provincias que no han logrado recuperar los puestos de trabajo que se perdieron durante la crisis de Cambiemos, sí los puestos de trabajo que se perdieron durante la pandemia. Ya para ir culminando, te planteaba de esto de el tema de la construcción, porque hicieron también el análisis por sector, digamos, ¿en cuál ustedes ven que hay un potencial hacia futuro, digamos, para conseguir mayor cantidad de laburantes, digamos, formales, ¿no? Porque uno veía quizás el impulso dentro de lo que tiene que ver con el área de construcción, pero por lo pronto no, en este último tiempo ha decaído. Vi en otra parte lo que tiene que ver con pesca, que no me quedó muy claro qué contempla, digamos, ¿no? Pero calculo que vos tenés un panorama mejor o una respuesta más clara en cuanto a esto, ¿no? Sí, efectivamente, en cuanto a los sectores, la construcción tiene mucho que ver con el impulso que se haga a través del Estado de la obra pública, más allá de que sea empleo privado, tiene muchísimo que ver con eso, y la realidad es que en la Argentina en el último tiempo hubo una enorme expansión en ese sentido en términos de obra pública y todo el desencadenamiento que esa obra pública genera. Lo veíamos con la construcción del gasoducto y los empleos que eso puede generar en materia de energía, por ejemplo, para mencionar uno de los sectores que tiene potencialidad de seguir creando empleo. La industria, por supuesto. Argentina se encuentra en una etapa de crecimiento de la utilización de la capacidad instalada de la industria, con lo cual eso da cuenta de que es un sector que puede seguir traccionando la generación de empleos. El sector de pescas tiene ahí, en términos estadísticos, unas dificultades porque es un sector muy estacional. En ese sentido, por eso por ahí vemos que meses en los que hay un crecimiento muy grande, meses en los que hay una caída, pero fundamentalmente la construcción, la industria, la energía, el sector de los servicios, todos sectores fundamentales para la etapa que viene, en tanto traccionan gran cantidad de puestos de trabajo. Por eso es importante pensar en materia de política económica qué perspectiva ofrece cada espacio para cuidar y para potenciar esos sectores. Aldana, la verdad que ha sido muy clara en cuanto a esto y es un laburo sumamente interesante, o sea, porque uno puede concluir que laburo hay, digamos, ¿no? Lo que parece que está cortito tiene que ver, o sea que no se necesitaría tanta flexibilización, insisto, sí se necesitaría un poco el equiparamiento del sueldo para que el laburante, como decíamos al comienzo, no sea pobre, ¿no? Exactamente, sí. Fundamental la discusión acerca de la distribución del ingreso. Aldana, muchas gracias. Gracias a usted.